Atentos porque hoy vamos a hablar del Botox, vamos a por ahí también romper algunos mitos, vamos a conocer algunas verdades acerca de la toxina botulínica. Hoy nos acompaña el doctor Rubén Moscoso de Luba Centro Estético. ¿Cómo está, doctor? Hola, Fiorelita, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, feliz inicio de semana, gracias por acompañarnos. Gracias. Hoy con un tema tan importante, hay tantos mitos alrededor del Botox, así es que hoy vamos a descubrirlo absolutamente todo. ¿Qué es el Botox, doctor? El Botox es una secreción de una bacteria que en teoría es una bacteria que es un poco mala, que es la que causa el botulismo, pero que médicamente y farmacológicamente se ha ido extrayendo aquella parte que es solamente relajante muscular, es un bloqueador muscular. Entonces la marca Botox es una marca de Allergan, es una marca porque hay muchas clases de toxina botulínica, es lo que realmente es. Entonces de esas hay más recientes, hay unas buenas que son recientes y la de siempre que es esta marca Botox. Entonces la toxina botulínica realmente es una parte de una secreción de una bacteria. Entonces su efecto es básicamente interferir en la comunicación del nervio hacia el músculo. Entonces eso fue lo que se estudió al principio y se estudió, por ejemplo, para las personas que tenían alguna lesión cerebral que provocaba, por ejemplo, espasmos en la cara de la persona, por ejemplo, cuando tenía una embolia, esa persona tenía la cara espasmotizada, entonces tenía, por ejemplo, la sonrisa fija. O una parálisis facial también. Sí, esto. Entonces resulta de que esa parálisis provocaba mucho dolor, entonces los pacientes pues sufrían de eso mucho, entonces se ponía la inyección de esto para relajar esa zona. No solo allí, también por ejemplo áreas de la espalda o ese pecho o alguna zona muscular que estuviera contracturada por esta lesión cerebral. Entonces de ahí se buscó, por ejemplo, al ponerlo en la zona facial, se buscó que al tener menos dosis también interrumpiera la acción del nervio y entonces por eso provocar una relajación. Entonces esa relajación dura un tiempo, no es como un relajante muscular que nos ponemos cuando tenemos lumbalgia, por ejemplo, pero ese producto dura de 4 a 6 meses más o menos. Este producto tiene el interés de que, digamos, no causa ninguna disrupción, ningún problema final, o sea, no es algo que se termine y queda para siempre así, sino que es algo que se va mejorando con el tiempo, como digo, dura 4 a 6 meses y luego desaparece, no tiene ningún otro efecto. Ok, doctor, entonces podemos usarlo tanto pues en temas médicos, ¿no? Algunas situaciones complicadas del paciente, como también hoy en día que se utiliza en la medicina estética. ¿Cuáles son los principales beneficios en la estética del uso de la toxina botulínica? Bueno, partiendo primero porque vamos a explicar una cosa. Una persona que está durmiendo relajadamente, le vemos que casi no tiene arrugas. Es una cosa que se ve, ¿no? Tienes la tía o el abuelo que están durmiendo y casi su cara está lisa. Eso es lo que ocurre con el Botox. Relaja las musculaturas faciales, entonces uno no está así durmiendo, claro. Entonces eso es lo que se trata de imitar, ¿no? Una cierta relajación, no muy fuerte, para que no parezca una cara de cera, pero sí. Entonces, ¿cuáles son los principales sitios? Primero hay que distinguir, hay arrugas que son estáticas y arrugas dinámicas. Dinámicas son aquellas que nosotros movemos al hacer gestos, ¿no? Expresión facial, ¿no? Por ejemplo, estas. Entonces, lo que tratamos es de evitar esas expresiones faciales en un tanto por ciento, no al 100%. El Botox ha tenido un antes y ahora tiene este después. Antes era totalmente, bueno, un efecto muy fuerte, de tal manera que la persona quedaba sin casi expresión facial. En cambio ahora ya se trata de hacer y dejar a la cara que permanezca con una cierta expresividad y que no quede muy expresión seria. ¿No? Sí, exacto. Eso ya es lo que tenemos en la actualidad. Entonces no es lo mismo que había antes que lo que es ahora. Por otro lado, también mucha gente pregunta, porque eso es lo que también hay que decirlo, que el Botox rellena. El Botox no rellena, no aumenta los labios, no aumenta los pómulos. Y eso ocurre porque pues, en la televisión muchas de las folclóricas siempre hablan diciendo de que tienen los labios así porque se pusieron Botox. Eso es muy falso.
Así es, ese es uno de los principales mitos, ¿no? Creemos de que esos labios prominentes o esos pómulos demasiado marcados, ¿no? Esa alteración ya de nuestra naturalidad en rostro se debe a la aplicación de Botox y eso no es así. La toxina botulínica lo que hace es relajar, más no inflamar ni rellenar, ¿verdad? Nada, no son rellenos. De eso ya hay otras técnicas que son otros productos diferentes que no son el Botox o toxina botulínica, que son, por ejemplo, los rellenos de hialurónico. En eso sí se ponen en labios, en mejillas, quizá para la nariz, pero eso es otra cosa. Estamos hablando de toxina botulínica que solamente, por ejemplo, ayuda a quitar la expresión del entrecejo, ¿no? Esta cara de enfadado, o la pata de gallo, que es muy conocida también, o la frente arrugada, ¿no? Todas estas son las típicas áreas. Pero hay otras también, por ejemplo, las personas que tienen la cara muy cuadrada pueden beneficiarse del Botox poniéndolo, por ejemplo, en la zona del músculo macetero, para reducir su actividad y entonces, por tanto, ver una cara un poco más bonita, digamos, ¿no? Perfecto. ¿Quiénes pueden aplicarse Botox, doctor? ¿Toda persona puede aplicarse la toxina botulínica o hay algún requerimiento específico? Bueno, primero, casi es universal, se puede decir. Lo que sí se puede decir es que hay ciertos tratamientos para personas jóvenes, ¿ya? Por ejemplo, de 18 o 20 años, que es el conocido Baby Botox. Y otros tratamientos, los normales, para gente mayor, que ya eso ya no tiene límite, puede ser hasta que uno desee. Pero claro, cuando uno va alcanzando una cierta edad, las arrugas ya son más estáticas porque la área facial ha tenido un poco de flacidez. Entonces, la flacidez no se arregla con el Botox. Entonces, casi es universal, se puede decir. Y entonces, de eso se puede también inferir de que el tratamiento, por supuesto, tiene sus personas indicadas. Las personas indicadas son aquellas que tienen una expresividad mayor, demasiada cinesia muscular, en la cual, pues por cualquier cosa, incluso sin darse cuenta, están con el ceño fruncido. Pues esos son los más indicados. Ahora, también hay las personas jóvenes que tienen, pues, por ejemplo, algo, ya está manifestando alguna cierta expresividad y hay ciertas arrugas. Entonces, lo que se hace ahí es reducir un poco la dosis y poner entonces lo que se llama el Baby Botox. Perfecto. ¿Qué zonas del rostro no pueden ser aplicados la toxina botulínica? Bueno, nosotros vemos que lo que tratamos de hacer es evitar la expresividad muy fuerte. Entonces, no todas las áreas tienen expresividad. Por ejemplo, el centro de la mejilla no la tiene, pero sí, por ejemplo, los labios, ¿no? Entonces, en los labios hay ciertas arrugas lineales que le dicen, pues, el código de barras, ¿no? Por ejemplo, allí. Entonces, sí se puede en el labio, se puede un poco cercano a la nariz, etcétera. Pero hay zonas que no tienen ningún trabajo, no tienen necesidad de ponerse. En realidad se puede poner en todos los músculos, pero claro, hay unos que tienen buen efecto y otros que no tienen ningún efecto. Perfecto. ¿Cuánto tiempo nos duran los resultados de la toxina botulínica? Bueno, ahí depende de cosas que hayamos hecho o cosas que no hayamos hecho. Pero el efecto suele ser de 4 a 6 meses. También le dicen de 3 a 6 meses. Y eso depende, por ejemplo, vamos a entenderlo así, hay sustancias como, por ejemplo, el zinc, que ayuda a las uñas, a la piel y al pelo, que se podría tomar, por ejemplo, los 2 días antes y 2 días después para que el cuerpo agarre mejor el Botox y dure más tiempo. Pero hay cosas que harían de que el Botox dure un poco menos. ¿Y por qué es eso? Porque resulta que el Botox siempre sigue siendo una sustancia extraña al cuerpo y el cuerpo la puede rechazar, pero no en el sentido que haga una reacción. Exacto, no, sino este rechazo podría ser en el sentido de que el sistema inmune se lo consume antes de tiempo. Entonces, esto sería, pues, cuando uno toma muchos, por ejemplo, vitaminas que aumenten la inmunidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, vitamina C, etcétera. Entonces, no digo que no tomen, sino digo que hay que tener en cuenta de un poco, pues, reducir ese consumo de este tipo de productos para que el Botox no sea atacado antes de que ingrese en el sitio donde tiene que estar, no vamos a explicar dónde es, pero antes de que ingrese en ese sitio para que haga su efecto. Entonces, eso podría hacer que dure menos, por ejemplo, si tomamos mucho de estas sustancias. Por otro lado, por ejemplo, cuando uno pone la inyección, puede dejar un hematoma, eso puede ocurrir, a todos le puede pasar, hay que sí, hay que no, pero puede ocurrir. Entonces, para que no ocurra con tanta probabilidad, pues, por ejemplo, habría que tomar cosas que no aumenten
que no reduzcan la coagulación. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, cosas que tengan vitamina K, por ejemplo. La vitamina K puede hacer de que la sangre fluya más. Entonces, si haces un pequeño hematoma, se aumenta y por ahí pues es malo, ¿no? Entonces igual, por ejemplo, la aspirina, ¿no? Por ejemplo, ese día no tomar aspirina, por ejemplo, el día del tratamiento. Entonces así evitaríamos que el Botox, a la aplicación, tenga muchos hematomas, ¿no? Y por otra parte, por ejemplo, lo que nos interesa es de que la persona no vaya haciendo muchos gestos después de haberlo aplicado para que, primero, no se traslade a otros músculos y para que ingrese la toxina en el sitio donde tiene que estar. Perfecto. ¿Los resultados, una vez que se lo apliquen, son inmediatos o en cuánto tiempo se ve ya el 100%? No, los resultados empiezan a notarse desde las 48 horas. Empiezan a notarse. Más o menos, al máximo sería a la semana o a los 10 días. Y según el prospecto es, por ejemplo, a los 14 días. Y entonces en ese momento se hace una evaluación. Aunque, como digo, esto depende de las personas. Hay personas que tienen pues una capacidad mayor y al cuarto, quinto día ya está todo el efecto y se ve perfectamente bien. Y hay otros que pues puede llegar hasta los 14 días para verse el efecto. Perfecto, y es que cada uno, pues, ¿no? Somos diferentes. Es único, cada Exacto. uno somos un mundo aparte. Ahora, una vez que ya los resultados se estén perdiendo, ¿no? Puede ser 4 meses, 6 meses, la persona, el paciente puede volver a aplicarse. Claro, entonces aquí la idea es de que tratemos de que, bueno, no tratemos. La verdad es que uno se va a ver mucho mejor con el tratamiento y pasado ese tiempo uno va a ir poco a poco viendo cómo se van otra vez marcando las arrugas. Me preguntan, ¿y se ve peor después de hacerlo? Pues no, se ve como estabas un poco antes y quizás hay personas que les dure más tiempo, hasta 8 meses quizás, pero la idea es de que uno tiene que verse a sí mismo y dice, yo creo que ya necesito ponerme este tratamiento para estar bien otra vez. Así es. ¿Y te puedes aplicar y aplicar para siempre? Sí, de hecho hay estudios, por ejemplo, en Miami que se hicieron con las fotos, ¿no? Entonces, las fotos en las que las personas siguen aplicándoselo como rígidamente se ha hecho, entonces tienen una cara muy bonita y se nota la diferencia entre la zona que pones el botox y la zona que no la pones. Por ejemplo, en el tercio superior, la zona se ve más rejuvenecida que en el tercio inferior. Entonces, claramente es, bueno, para la juventud, ¿no? ¿Con qué otros tratamientos podemos complementar la toxina botulínica? Al cabo de un mes más o menos de haberlo hecho el tratamiento, la piel se ha regenerado de una forma más lisa y ahí tendríamos que poner quizás el hialurónico, por ejemplo, para rellenar alguna arruga que permanezca en el sitio. Entonces, como digo, pasando ese tiempo de un mes aproximadamente, veríamos de arreglar otras arrugas que no son dinámicas, sino las estáticas. Perfecto, entonces es importante ello, ¿no? Que complementemos la importancia de mantener también nuestros rasgos, doctor, no perder la naturalidad, ¿no? ¿En qué momento ya empezamos a alterar nuestra naturalidad precisamente? Mire, los rasgos de la expresión de los músculos dinámicos, aquellos que mueven y dan expresión, se ven, hay niños de 12, 13 años que ríen todo el día y están con la cara muy bien, ¿verdad? Y eso es porque tenemos a esa edad mucha elastina, mucho colágeno en la cara. Entonces eso se va reduciendo al cabo de los años y más o menos, como quien dice, pues a partir de los 30, 35 años, claramente empieza ya a marcarse las arrugas. Entonces se trata siempre de prevenir, de no llegar a ese punto en el que ya se manifieste la arruga y empezar a tratar. Entonces, por ahí la idea es empezar, por ejemplo, como quien sabe, a los 20 o 25 años, a hacer un baby botox para mantener un poco la cara bonita. Así es, entonces atentas, este tratamiento definitivamente va bien para mujeres y varones, ¿verdad, doctor? Exacto. Para los hombres es diferente, por supuesto, se trata de algunos tratamientos diferentes, pero la mayoría son para reducir la actividad de esos músculos, sobre todo el entrecejo en hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, requiere más dosis porque los músculos de los hombres son más gruesos y son más marcados, pero es casi lo mismo. Perfecto, entonces ahí una súper alternativa. Lo importante de la evaluación previa, doctor, ¿qué tan básico y en qué consiste esa evaluación que se le hace al paciente que ya desea aplicarse la toxina botulínica? Bueno, lo primero es que cada área facial tiene músculos diferentes. Entonces, además, no solamente es diferente, sino que de una persona a otra puede ser más grande, más grueso, más corto, y dan músculos, dan arrugas dependiente de los músculos, pero
diferentes, incluso hay arrugas extrañas, ¿no? Que es como un círculo cerca de la ceja, es una cosa muy rara, pero existe. Entonces todo esto hay que evaluarlo mirando y haciendo expresividad delante del médico. Entonces nosotros vemos hasta dónde llega el músculo, qué forma tiene y trataremos según el grosor la cantidad de unidades o dosis que necesite en esa área. Excelente. Siempre hay que evaluar. ¿Es doloroso este tratamiento, doctor? Bueno, no más que otras inyecciones, aunque se pone siempre con frío previamente o con alguna crema anestésica. Realmente no es grandemente doloroso porque la aguja es bien fina y la dosis también es muy pequeña. Perfecto, entonces ahora atentos ahí en casita, vamos con las recomendaciones finales, doctor. Siempre que vengan a hacer bueno, ya saben que se van a hacer el tratamiento, por ejemplo, ya han evaluado, han pasado la evaluación con el médico, lo que tienen que hacer pues es primero esos 2 días antes no tome vino. Y tampoco ese día no tome tampoco cosas picantes, porque lo que va a hacer es de que va a aumentar, va a deshidratar a esa persona y va a aumentar la capacidad de formar el hematoma. Entonces no tome vino, no tome picantes y por otra parte no tome por ejemplo productos que tengan que ver con la descoagulación. Si va a tomar por ejemplo un poco de aspirina ese día o los 2 o 3 días antes no la tome para que no forme el hematoma. Y que si pudiera tomar, por ejemplo, ese día o 2 días antes zinc, sería bueno para que fije mejor el botox. Luego, por supuesto, ya hablaríamos en la consulta sobre otros problemas de cada paciente individualmente. Perfecto, entonces ya lo saben, la importancia de la evaluación personalizada. Y si ustedes quieren someterse a este tratamiento y otros, pues doctor, invitemos al público a que lo pueda visitar en Luba, Centro Estético. Luba. Tenemos tratamientos faciales con un tanto por ciento, un 40% si no me equivoco, para los que vengan de parte de TV Sur. Ah, excelente, sí. Entonces aprovechen este porcentaje de descuento. En tratamientos faciales. En tratamientos faciales, ahí en tu pantalla está apareciendo la información, redes sociales, dirección, teléfono. Doctor, muchísimas gracias. A ti, Fiorelita, gracias. Que tenga una linda semana. Hoy conocimos un poquito más acerca de la toxina botulínica, así es que vamos a atendernos siempre, por supuesto, en lugares recomendados y siempre vamos a recomendar Luba Centro Estético. Nos vamos a la pausa comercial, volvemos en breve con más. Doctor, que tenga una linda semana. Ya volvemos.